En el mundo de las leyendas urbanas y el folclore, una extraña criatura llamada Mothman ha cautivado las mentes de muchos. ¿Quién, o qué, es Mothman? Profundicemos en la leyenda, exploremos los numerosos avistamientos, e intentemos desentrañar el misterio que rodea a esta enigmática entidad. Nuestro viaje comienza en la pequeña ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, a finales de la década de 1960. Entre la gente del pueblo comenzaron a circular rumores sobre una extraña criatura, mitad hombre y mitad polilla. Los relatos de testigos presenciales describieron una figura humanoide, con ojos rojos brillantes y alas enormes, lo que generó especulaciones generalizadas y un miedo que fue en aumento. El primer avistamiento conocido de Mothman ocurrió en noviembre de 1966. 5 excavadores de tumbas locales se sorprendieron con una gran criatura alada que se elevaba de los árboles cerca de West Virginia Ordnance Works, una antigua planta de municiones de la Segunda Guerra Mundial. La bestia, afirmaron, era de hombros anchos y imponente, con ojos rojo intenso. El desconcertante encuentro provocó una serie de avistamientos similares en toda la región. Poco después, en la fría noche de invierno del 15 de diciembre de 1967, el puente de plata que conectaba Point Pleasant con Ohio se derrumbó inesperadamente, lo que provocó que decenas de vehículos se hundieran en las gélidas aguas del río Ohio. El desastroso accidente alimentó aún más el temor de los lugareños hacia Mothman, quien ahora era percibido como un siniestro presagio de catástrofe. Sin embargo, los avistamientos no cesaron con el colapso del puente. Varios automovilistas que conducían por la Ruta 62 informaron de una visión inquietantemente familiar, una criatura misteriosa que coincidía con la descripción de Mothman, a menudo muy cerca de accidentes o zonas de desastre. Las especulaciones sobre la intención del ser sobrenatural comenzaron a variar enormemente, desde un simple espectro de desgracia hasta una entidad vengadora de la degradación ambiental causada por la planta de municiones. Con el paso de los años, la leyenda de Mothman trascendió los confinamientos de la tradición local, atrayendo el interés de varios investigadores y medios de comunicación. Muchos entusiastas se aventuraron a Point Pleasant en busca de la esquiva criatura, incluso estableciendo un festival anual que celebraba su improbable mística. Sin embargo, la fascinación de la ciudad siempre estuvo plagada de un tinte de aprensión. Mothman se convirtió en una figura recurrente en la cultura popular, apareciendo en libros, documentales, películas e incluso en un videojuego. Con cada interpretación, la apariencia y la narrativa de la criatura se expandieron, moldeándola hasta convertirla en uno de los seres más importantes del mundo sobrenatural. Sus penetrantes ojos rojos y su siniestra envergadura se utilizaron como símbolos de una perdición inminente e inesperada, lo que le dio a la leyenda un atractivo morboso y espeluznante. Aunque el revuelo alrededor de Mothman finalmente disminuyó durante 4 décadas, la criatura nunca se desvaneció por completo de la conciencia pública. Un avistamiento extraño aquí y allá, a menudo vinculado a una catástrofe natural o sucesos extraños, aseguró su presencia continua a la sombra de la psique humana colectiva. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías para explicar a Mothman. Algunos afirman que es un ave de presa distorsionada por los avistamientos afectados por el miedo. Otros lo atribuyen a una especie desconocida de búho grande, el búho cornudo, que posee ojos rojos brillantes de manera similar y una amplia envergadura. También hay quienes creen que es un ser extraño o un producto de experimentos gubernamentales que salieron mal. Una teoría notable gira en torno al concepto de tulpa, una criatura conjurada por la creencia y el miedo humanos colectivos. Según esta línea de pensamiento, Mothman podría haber sido una forma de pensamiento creada por las mentes de la gente del pueblo, que cesó después de la activación de la planta de municiones y el desastre del puente de plata. Si es así, ¿es Mothman una representación del miedo conjunto de las personas? Sea como sea, después de cumplir su propósito, simplemente se disipó de la existencia. Algunos parapsicólogos de renombre insinúan la posibilidad de que Mothman sea un precursor de encuentros o desastres de otro mundo. En su opinión, la criatura sirvió como presagio de la fatalidad, una figura profética que advierte sobre una desgracia inminente. Los avistamientos notables cerca de eventos trágicos se sugieren como evidencia para validar esta teoría. Además, también se ha planteado un argumento ecológico. Mothman, afirman algunos, podría ser un animal mutante surgido de la radiación residual y los desechos tóxicos vertidos por la planta de Ordnance. Esto podría explicar sus ojos grandes y luminosos, un detalle coherente con el fenómeno biológico de los animales irradiados que desarrollan deformidades oculares. La apariencia y el comportamiento de la bestia podrían ser sintomáticos del desequilibrio ambiental causado por las acciones humanas. A pesar de estas diversas explicaciones, el misterio de Mothman sigue en gran medida sin resolverse. La criatura sigue siendo un enigma perpetuo, un misterio intrigante incrustado en el tapiz del folclore a nivel global,
que provoca una mezcla de curiosidad y miedo en quien escucha de su existencia. Científicos, criptozoólogos e investigadores paranormales pueden continuar investigando la leyenda, analizando relatos de testigos presenciales, explorando explicaciones alternativas o criticando a Mothman como producto de una histeria colectiva. Sin embargo, el vacío de la prueba empírica invariablemente alimenta el atractivo de lo desconocido y perpetúa su mística. Cualquiera que sea Mothman que haya sido o pueda llegar a ser, la leyenda sigue siendo una parte indeleble de la historia folclórica. Hasta que surja evidencia tangible que fundamente la existencia del humanoide hombre polilla, la leyenda continuará atormentando los márgenes de nuestra imaginación colectiva, grabando en ella capítulos como los avistamientos previos al desastre de Silver Bridge. Leyendas como Mothman combinan a la perfección los límites de lo conocido y lo desconocido. Nos dan una muestra de lo que ocurre cuando lo extraordinario entra a nuestras vidas. Existen en el inquietante reino de las posibilidades sobrenaturales, esas que de momento solo podemos aventurar su significado, arriesgándonos a estar equivocados. A medida que pasa el tiempo, y la memoria de Mothman se enreda aún más con su tradición establecida, la enigmática entidad continuará invocando especulaciones, debates y curiosidad. Hoy puede residir al margen, pero mañana será objeto de ferviente debate sobre lo que es en realidad. Mothman seguirá siendo para siempre un capítulo fascinante en la larga y misteriosa saga de la fascinación humana por lo sobrenatural. La leyenda de Mothman capturó la imaginación de los residentes de Point Pleasant, que se quedaron para siempre marcados por la posible existencia de esta criatura. Puede que esa fuera su misión. ¿Convertir a ese pueblo en visionarios que tengan la capacidad de avisar al resto del mundo de que algo va a suceder? Entonces, ¿quién o qué es Mothman? ¿Un mutante, un presagio, un extraterrestre, una criatura conjurada por el miedo o simplemente un fascinante producto de la imaginación humana? La respuesta a esta pregunta sigue siendo difícil de alcanzar, incluso después del paso de más de medio siglo. Envuelto en el brumoso abrazo de lo desconocido, Mothman sigue viviendo, escondido, atento a hacer su próxima aparición. Mientras el crepúsculo cae sobre Point Pleasant, proyectando un brillo inquietante sobre los rostros de sus habitantes, Mothman acecha en el sudario de lo desconocido, tal vez esperando su momento hasta ese día en que esté listo para revelarse, desentrañando el enigma y adornando el mundo con respuestas o perpetuando la leyenda con más misterios. Por ahora, la humanidad tendrá que contentarse con los fragmentos de evidencia, los relatos de los testigos presenciales, los mitos y las leyendas de Mothman. ¿O los libros y películas con su nombre? La criatura, que es considerada con escepticismo y temor en igualdad de condiciones, permanece envuelta en la niebla de lo desconocido, uno de los últimos misterios verdaderamente convincentes de nuestros tiempos. A pesar de la implacable marcha del tiempo, y los cambios posteriores en el marco sociopolítico y la dinámica ecológica de la región, el atractivo del hombre polilla nunca dejó de cautivar los corazones de los curiosos. Su mezcla de criatura con poderes proféticos, lo convierten en un enigma absoluto. Que nos avise sobre algo que va a ocurrir, denota que es una criatura inteligente. A medida que la historia del hombre polilla se desarrolló a lo largo de los años, se convirtió en un excelente ejemplo de la manera misteriosa en que los individuos y las comunidades pueden verse profundamente impactados por creencias en lo desconocido y lo inimaginable. El atractivo de lo oculto, de los misterios que se desarrollan al amparo de la noche, continúa emocionando y aterrorizando a generaciones de todo el mundo. Esa es otra teoría que se baraja, la de que fuera una creación puesta en marcha por alguien para estudiar el comportamiento colectivo en situaciones de estrés. Ver de qué somos capaces las personas, y las masas de gente en situaciones inesperadas, es una motivación para quienes anhelan controlarnos cada día un poco más. Una vez vean lo que hacemos, serán capaces de desarrollar engranajes de control. Pero esta es solo una de las muchas teorías. Aquellos que se han atrevido a romper los muros que separan lo conocido de lo desconocido se han enfrentado a un fenómeno inexplicable que desafía las explicaciones convencionales. La leyenda de Mothman sirve como un recordatorio constante de los misterios interminables que ofrece la existencia, y eso, el no poder conocer lo que nos rodea, es algo que muchas personas no pueden soportar. Ese es también un atributo de Mothman, crear ese desasosiego. Incluso cuando el velo de misterio que rodea a Mothman permanece sin levantar, continúa exudando un encanto de hoja perenne, alimentando aún más el fuego de la especulación y el asombro. Al mirar las grietas de la realidad percibida, y a caballo entre la delgada línea entre la creencia y el escepticismo, Mothman continúa dejando huellas duraderas en los anales de lo paranormal. La leyenda de Mothman perdura como una narrativa convincente entretejida en el tejido de la realidad y la imaginación, una historia que sigue viva, contada y contada, transmitida de generación en generación. El misterio de la criatura sigue siendo una chispa, encendiendo las llamas de la intriga y el debate. ¿Por qué vuela? ¿A qué se deben sus ojos rojos?
¿Por qué nos avisa de los desastres? A medida que el bosque alrededor de Point Pleasant suspira con la brisa cambiante, la leyenda de Mothman es un potente recordatorio de que en los intersticios del mundo natural y la mente humana reside el potencial para el nacimiento de un misterio que habita nuestra conciencia colectiva durante décadas e incluso siglos. Si bien la ciudad de Point Pleasant aparentemente ha superado a su famoso residente, el espíritu de Mothman continúa vigilando la narrativa que se desarrolla en la ciudad, una narrativa atrapada entre lo natural, lo sobrenatural y lo anormalmente mundano. El enigmático ser juega un papel clave en la psique colectiva de la ciudad, una encarnación viva del lugar único de la ciudad en la cultura dominante, y dentro de las avenidas generalizadas de lo desconocido. Entonces, ¿quién o qué es el hombre polilla? ¿Es un críptido que se cierne entre lo visto y lo invisible? ¿Un presagio que encarne los temores de una comunidad en transición? ¿O simplemente un producto de la imaginación humana y la sed de lo extraordinario? Sus ojos rojos incesantemente brillantes firmemente atrincherados en el espeluznante crepúsculo entre lo real y lo irreal, el fabulosamente espantoso Mothman sigue siendo, incluso hoy, un misterio.